En la línea está el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal priista. Pepe Yunes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, a sus órdenes. Al contrario, Pepe, buenas tardes. ¿Se trastocan los derechos de los trabajadores con la eliminación de los fideicomisos, Pepe? Se está despojando al Poder Judicial de instrumentos financieros como son los fideicomisos para garantizar derechos laborales de sus trabajadores. Entonces sí se pone en riesgo las condiciones laborales de los trabajadores, que no estamos hablando de los ministros, estamos hablando de los jueces de distrito, de los magistrados de circuito y de los secretarios y trabajadores administrativos del Poder Judicial de la Federación. Son fondos, son fideicomisos que garantizan en muchos casos el buen funcionamiento del poder, su crecimiento en infraestructura, pero también que dan certeza a las condiciones laborales de jubilación, de acceso a medicina y a servicios médicos de sus trabajadores. No de los ministros, insisto, de todos los trabajadores al servicio del Poder Judicial de la Federación. ¿No sería mejor, Pepe Yunes, si te pregunto, hablar de una quizá reingeniería de los fideicomisos, pero no de extinción o eliminación de esta manera? Quizá también los trabajadores pudieran observar si es que hay algunos abusos, si es que los hay, insisto, y entonces sí rasurar ello, pero evitar entonces trastocar aquello que afecta a sus intereses. Pues los fideicomisos son la garantía de que esos recursos se van a utilizar para ese propósito. Son prácticamente 13 los que se pretenden extinguir, solamente se salvaguarda uno que está previsto en la ley orgánica del Poder Judicial. Los que están formados por acuerdo de ese poder, prácticamente se quiere extinguir, y esos recursos, que son cerca de 17 mil millones de pesos, se quieren transferir a la Tesorería Federal, a la Tesorería de la Federación. ¿Qué quiere decir eso? Que se le va a quitar recursos que salvaguardan derechos laborales de los trabajadores al servicio del Poder Judicial y se va a llevar a otro poder, lo cual también es violatorio de la división de poderes, que es un principio fundamental en cualquier república. Alejandro, este no es un tema nada menor, es un tema con dos afectaciones: la ruptura constitucional de la división de poderes, la intromisión de un poder en los recursos, en el patrimonio, en los activos de otro poder, su prácticamente despojo de esos recursos para poderlos utilizar ellos, el otro poder, y por otro lado, pues de alguna forma pierden las garantías que el Poder Judicial como patrón tenía en resguardo de los derechos laborales, de las prestaciones de sus empleados. Y eso pues evidentemente no se puede ver de manera superficial ni subestimar. Uno de los argumentos que más usa la gente, Pepe, en lo que estábamos, en los recorridos que hicimos precisamente con los compañeros reporteros en el estado, de los trabajadores del Poder Judicial, es justamente esta intromisión, dicen, de un poder sobre el otro, ¿no? Y esa es una de las molestias más grandes que está externando quienes se manifiestan. Pepe, ¿qué va a pasar? O sea, porque a final de cuentas se va a discutir, se va a votar y no hay forma de detenerlo, o ¿qué pudiera pasar? Yo presentaré en breve una moción suspensiva para que este dictamen se pueda replantear, en el entendido, Alejandro, además de que ni siquiera tiene sustento legal. El sustento legal donde fundamentan este atraco, porque no se puede decir de otra forma, es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y esa disposición prevé que los fideicomisos públicos de los poderes judicial y legislativo, claro que se pueden extinguir, pero no prevé la posibilidad de que se puedan transferir esos recursos. Se le quitan al vehículo financiero del fideicomiso y se quedan en las tesorerías o en las unidades administrativas del propio poder, porque son recursos de ese poder que no puede disponer, como pretende esta iniciativa, otro poder para poder financiar lo que en suerte y en prioridad le parezca viable al otro poder con recursos del otro poder, ¿no? Parece galimatía lo que estoy diciendo, espero que quede claro. No, claro, y además suena interesante, ¿no? El hecho de que, si bien es cierto, van a explorar ese tipo de recursos, pero se quedan justamente al poder que les pertenece, ¿no, Pepe?
Así lo prevé la ley, porque de lo contrario es una intromisión de un poder a otro y rompe el espíritu de la división de poderes que está consagrada en la Constitución. ¿Para cuándo presentas la moción, Pepe? La moción se presenta en breve. Ahorita estamos discutiendo en la Comisión de Hacienda la ley de ingresos, que también parece ser será tema de análisis en breve, pero como agenda ya está ese dictamen de otra comisión, que es la de presupuesto, y será conocida por el Pleno en un par de horas, y ahí estaremos presentando la moción suspensiva. Y estaremos también muy atentos a ello. Pepe Yunes, un abrazo, muchas gracias. No, gracias a ti, Alejandro, que estés muy bien. Oliva Noticias.